Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver una foto muy interesante, una foto del año 2004 de Santiago de Chile, tomada por el ingeniero Germán Pereira el 10 de mayo. Aquí podemos ver que hay un ser extraño que caminaba en un parque de Santiago de Chile y pasa entre unos policías que van recorriendo el camino. Como ustedes pueden ver, la foto está muy difusa, fuera de foco, la obturación no es buena, entonces es una foto para sufrir y esa misma foto nos hace ver el ser que está ahí. Por mucho tiempo se tomó la idea de que era un alienígena pequeño y después dijeron que era un perro visto por atrás. Entonces yo no estaba muy contento con ambas decisiones, entonces tuve que ponerme a trabajar para ver realmente qué es y encontrar respuestas y evidencias sólidas de esta imagen, porque he buscado y no he encontrado nada al respecto. Entonces lo primero que hice fue maximizarla. Maximicé con inteligencia artificial y aparte añadí detalle. Teniendo esta imagen ya con una mejor calidad, ya podemos ver un poquito más de esto, pero aún está todo borroso. Ahorita estamos a 2400 por 1256. Apliqué un efecto, este efecto, que es para eliminar el desenfoque utilizando inteligencia artificial, y este efecto es el que me dio la solución completamente. Ustedes pueden ver en la cabeza del caballo cómo se ve nítido. ¿Y qué pasa con nuestro alien? Cambia completamente. ¿Por qué cambia? Les voy a mostrar la siguiente imagen. Esta es la misma imagen, ya más nítida, pero aumentada 6 veces su tamaño. Y nos está pasando algo medio extraño acá. Déjenme ir hacia esto. Si ustedes pueden ver aquí, nuestro alien debería de estar hasta aquí. Pero ya con la imagen ya definida, nos está diciendo que el elemento llega hasta acá. Entonces, viéndolo más a detalle, pues ya tenemos píxeles que no corresponden con la figura del alienígena que debería de corresponder. Y empiezan a corresponder un poquito más con la figura del perrito que estábamos buscando. Entonces, vamos a ver lo que esperábamos. Esta es nuestra imagen nítida y esta es la imagen o el ser que esperábamos encontrar. Pero en realidad, viendo los píxeles que estaban atrás de él, encontramos esto. Esto es un perrito, esta es su cabeza, esta es su cola, esta es su pata de atrás inclinada, esta es la pata de atrás del lado derecho y esta es la patita de adelante y la otra queda oculta en el frente. Yo pensaba en el alien con... ¿Ustedes ven este bracito? Pues este bracito también se repite en estas zonas. Yo pensaba que este brazo era parte del cuerpo del supuesto alien, pero ya analizando los píxeles y los colores me doy cuenta que esto es parte del piso y de las hojas que estaban ahí. Y aquí podemos ver cómo esta zona es de nitidez y esta parte, que es la parte del perrito, está blureada o en movimiento. Recuerden que esto ya está con inteligencia artificial estabilizado y aparte el perrito muestra movimiento. Esto no lo pudo estabilizar. Por eso es que me está dando este resultado. Es interesante, ¿no? Cómo pasamos de esto a esto. Claro, ya lo habían dicho hace, no sé, por el 2010 me parece. 2010, 2012, algo así lo habían mencionado, pero nadie lo había demostrado. Con píxeles. Y esto es algo interesante de ver. Aquí están las dos figuras, en verde está el perrito y en azul está lo que parecería ser el alien. Y aquí ya lo pueden ver con mayor
nitidez, aunque sea la imagen original. Entonces, esta imagen me ayudó mucho, la que le dio nitidez, porque si lo alejamos se puede ver la figura del perrito ya caminando. Bueno, tenía que verlo por mí mismo, tenía que analizarlo, pero así son las cosas, hay que analizarlo con cabeza fría y decidir. Era lo que les decía, si ustedes van con la idea de que esto es un alien, van a buscar todas las pruebas para decir que es un alien y van a eliminar todas las pruebas para decir que es otra cosa. Si van con la idea de que es un perro, van a eliminar todas las pruebas de que es un alien para que quede solo la que dice que es el perro. Por eso hay que hacerlo neutro, el trabajo. En este caso, pues es un perrito. Y también utilizar un poquito la lógica, ¿no? Si fuera un alien, pues lo hubieran visto caminando. Hubieran dicho los policías, se movió y el fotógrafo lo hubiera visto. Si es un alien invisible y lo tomó con la cámara y solo con la cámara aparece, pues sería como súper casual o mágico, porque no creo que se pueda hacer eso. O no lo sé, era lo que estábamos viendo en nuestra imagen anterior, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que se le tome algo y que traiga una cobertura o algo que lo haga invisible a la vista y lo pueden captar las cámaras? En este caso, la solución más simple pues es la real. Bueno, este es mi análisis, espero que les haya gustado y vamos a seguir buscando y analizando este tipo de cosas. Nos vemos a la próxima, muchas gracias. Hasta luego.